El salmista David, puede sentarse, hablaba y decía en uno de sus salmos, en el Salmo 136. No sé si usted lo haya leído, pero yo le recomiendo que lo lea. Es un salmo muy hermoso y este salmo dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, ¿porque qué? Porque para siempre es su misericordia. Amén. Y luego dice: alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreara en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y podemos extendernos. Este salmo tiene 26 versículos y podemos darnos cuenta que la misericordia de Dios es para siempre. Ahora yo le pregunto a usted, en esta hermosa mañana, ¿cree usted que las misericordias de Dios son para siempre? ¿Sí? ¿Cree usted que la misericordia de Dios es para siempre? Cuando nosotros tenemos esa revelación de que las misericordias de Dios son para siempre, cuando tenemos esa revelación de que el amor de Dios es para siempre, y cuando sabemos que no hay nadie sobre la faz de la tierra que nos pueda amar como Dios nos ama, nuestra vida va a cambiar. Pero mientras no. Entonces, antes de compartir esta prédica, yo quiero que cantemos este canto que dice: no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nadie mejor que nuestro Dios. Si ahí como está sentadito, cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón y cantemos este canto. Dígale a Él: no hay nada mejor, no hay nada. Cánteselo a Él. Nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Dígaselo más fuerte. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Más fuerte, a ver. No hay nada mejor, no hay nada mejor que Dios. Dígalo. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Sabe? Déjeme decirle que a veces el tiempo, cuando hay una canción en el mundo que dice: el tiempo pasa y no te puedo olvidar,
Pero con los cristianos a veces suele ser diferente. A veces el tiempo pasa y empezamos a olvidarnos de las grandezas y de los prodigios de Dios. Algo similar le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios para poder manifestar su grandeza y a través de esta manifestarla a todas las naciones. Y la palabra relata de que hubo una ocasión donde el pueblo de Israel fue llevado preso a Egipto, fue prisionero y fueron muchos años de esclavitud. Y la Biblia relata que el Señor vino con mano fuerte y poderosa y libertó a los israelitas de los egipcios, haciendo grandes proezas y grandes hazañas. Una de ellas que abrió el Mar Rojo para que los egipcios no los pudieran alcanzar. Envió las plagas. O sea, fue tanta la grandeza de Dios. Pero no con eso, en el desierto, mientras el pueblo caminaba rumbo a la tierra prometida, el Señor enviaba maná del cielo. Hizo tantas proezas también ahí que aún cuando el pueblo tenía sed y no había que consumir de agua en Egipto, dice la palabra que Dios permitió que de una roca saliera agua. Qué grandeza tan grande de Dios. Yo me imagino que si usted y yo hubiésemos estado ahí, sería una visión, sería una imagen que nunca se borraría de nuestra mente y que siempre la recordaríamos. Pero tristemente el pueblo fue pasando el tiempo y la gente, los que miraron las grandes proezas que Dios hizo con sus propios ojos, empezaron a morir, empezaron a fallecer. Y el pueblo empezó a crecer, empezó a multiplicarse, se terminaron aquellas personas que habían visto las proezas de Dios. Y siguió el pueblo creciendo, pero el pueblo empezó a olvidar las grandezas que Dios hizo con ellos. Y llegó un momento, si nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el libro de Oseas, en el libro de Joel, nos damos cuenta cómo los profetas invitaban al pueblo a que recordaran lo que Dios había hecho. Le animaban al pueblo a que volvieran a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios. Cuando nosotros empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho con otras personas y lo que Dios hizo en todo lo que lleva a la existencia de la humanidad, vamos a empezar a apartarnos de Dios. Por eso yo le invito a usted, amigo y amiga que me escucha, que nunca se le olvide lo que Dios hizo en usted. Que nunca se le olvide lo que Dios ha hecho en las personas las cuales usted conoce. Y que nunca se le olvide lo que Dios hizo con aquellas personas que tal vez usted no conoce o que no conoció, pero que en realidad tuvieron una relación con Dios y pudieron ver lo que ojo no ha visto y escuchar lo que oído no ha escuchado. Y yo quiero hablarle acerca de un tema que para mí me impactó mucho en mi tiempo de devocional. En un tiempo de devocional con Dios, Dios me llevó al libro de Oseas capítulo 14 y yo veía cómo Dios estaba hablando a mi vida. Y el tema que le he titulado el día de hoy a esta predicación es: no cambies al Dios de amor por alguien que no te ama. Cuando nosotros nos determinamos a conocer las grandezas de Dios y las bellezas de Dios, nosotros determinamos seguir avanzando en el camino del Señor. Dígale al que está a su lado: no cambies al Dios de amor por alguien que no te ama. Dígaselo. No hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Déjeme decirle algo, que va a llegar el tiempo en que usted se va a dar cuenta que no hay nada mejor que Dios. Y a veces Dios va a permitir que pasemos lo que pasó el pueblo de Israel. Va a permitir que nos alejemos de su presencia. Y va a guardar silencio para que nosotros
empecemos a alejarnos, porque muchas veces cuando Dios guarda silencio, se nos empieza a olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Y a veces Dios permite guardar silencio para que nosotros tomemos determinaciones a dónde vamos a seguir. Y déjeme decirle que yo he pasado por ese momento de prueba y yo me he dado cuenta a mis 25 años de edad. Me he dado cuenta a mis, 35 años de edad. No, me he dado cuenta a mis 47 años de edad de que no hay nada mejor que Dios. No hay nadie que me ame más que Dios. No hay nadie que me procure más que mi Dios. No hay nadie que esté tan al pendiente como mi Dios. Me he dado cuenta que en este mundo las mejores personas pueden traicionarme, pero Dios nunca me va a traicionar. Me he dado cuenta que las palabras se las lleva el viento y aquellas personas que te dicen nunca te dejaré, siempre estaré contigo, posiblemente puedan irse de mi lado. Me he dado cuenta que aquellas personas que me dijeron yo siempre voy a estar al pendiente de ti, llega un momento donde se olvidan de mí y me dejan solo. Me he dado cuenta que muchas personas han pactado conmigo y me han dicho voy a estar contigo en los momentos de salud y en los momentos de enfermedad. Y cuando llega el momento difícil, los primeros que huyen son ellos. Pero también me he dado cuenta que el único que nunca me ha abandonado y nunca me ha dejado se llama Dios. Y yo quiero que usted se dé cuenta en esta mañana. Así es que ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al que es, el que ha sido y el que será? Dele un fuerte aplauso al Señor y dígale, no hay nada mejor que mi Dios. Dígale a Él fuerte, no hay nada. Dígale al Señor, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice fuerte, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Tome su asiento por un momento, por favor, y vayamos al libro de Oseas, capítulo 14. Ahí van. Oseas, capítulo 14. Oseas le dijo al pueblo de Israel, le dijo, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete, regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Y Oseas les dice la oración que ellos tienen que recitar. Y dice, Dios mío, tú eres bueno. Perdona todos nuestros pecados. Acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni con todos sus carros de guerra. Así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra el huérfano ternura. Dios le dijo a los israelitas, ya mi enojo se ha calmado. Vea la oración que hizo el profeta Oseas. Da una oración al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo da esta oración, hicieron que el enojo de Dios se calmara. Y dice en el versículo 4, Dios les dijo a los israelitas, ya mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen. Seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Les haré crecer como un árbol. Así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas. Tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de los cedros. Todos vivirán en paz bajo la sombra de su árbol. Volverán a cultivar sus campos. Verán florecer sus viñas y disfrutarán del aroma del monte del Líbano. Israelitas,
Dejen ya esos ídolos inútiles. Yo seré quien los cuide y quien escuche sus oraciones. Yo les daré sombra como un pino y en mí encontrarán bienestar. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto. Y la gente buena sigue su ejemplo. Pero los malvados son desobedientes. Y por eso Dios los destruye. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Tal vez su Biblia, Reina Valera, tenga otras palabras, pero lleva el mismo significado. Dígale a la persona que está a su lado, sé una persona inteligente. Aquí la palabra dice que los que son inteligentes y sabios prestan mucha atención. Así es de que dígale al que está a su lado, presta atención. No me interrumpas. Ahora dígale a su celular, no me interrumpas, y póngalo en modo de avión. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo. Señor, da la palabra que necesita tu iglesia y permite, Señor, que de mi boca salga tu palabra. Quita de mí toda palabra áspera, quita de mí toda palabra incorrecta y que sea tu Espíritu Santo quien use mis labios para poder transmitir tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No cambies al Dios de amor por alguien que no te ama. El pueblo estaba pasando por el proceso del dolor, el pueblo de Israel, por la caída de su pecado, de su rebeldía. Y el profeta Oseas le dice que se arrepienta y que regresen a Dios. El pueblo ya se había dado cuenta de que en aquellos que él había puesto su confianza, como los asirios, no podían salvarlos. Ni los dioses que ellos mismos habían fabricado tampoco los podían salvar. Solamente Dios podía hacerlo. Y Dios había calmado ya su enojo y les iba a mostrar su amor a ese pueblo que había sido desobediente. Dios les dice, sean inteligentes y sabios y entiendan que todo lo que hacen, que todo lo que yo hago, es correcto y deben de ser o deben de seguir mi ejemplo. Pero tristemente aquí nos damos cuenta que hay unas personas que son malvadas y son desobedientes y por ello son destruidos. ¿Cómo tomo yo esta palabra para nuestras vidas? Muchas veces, amados, Dios ha permitido que pasemos por valles de dolor, como pasó el pueblo de Israel. Dígame, ¿quién de los que está aquí no hemos pasado por un valle de dolor? ¿Quién hemos vivido una vida color de rosas? Todos hemos pasado momentos difíciles. Y ya hemos pasado momentos difíciles con Dios y sin Dios. Porque a veces pensamos que cuando llegamos a Dios, todo el dolor se acabó. Pero no es así. Siempre vamos a estar padeciendo o pasando por valles de dolor. Muchas veces pueden ser por causa de nuestros errores, por causa de nuestros pecados, como lo vemos con el pueblo de Israel. Pero otras ocasiones pueden ser porque Dios está formando nuestro carácter. Y hay cosas que nosotros tenemos que pulir y permitirle a Dios que pula en nosotros. Y tenemos que entender que el dolor a veces es necesario. Porque el dolor nos permite entender lo frágil que somos, lo débiles que somos. Y también los dependientes que somos de Dios. El pueblo de Israel falló, cometió errores, pecó. Y uno de los errores que cometió el pueblo de Israel fue la idolatría. Y hoy en día, aún dentro del cristianismo, se mueve la idolatría. Tal vez usted pueda decirme, pastor, yo ya no soy idólatra. Yo he quitado todo aquello que ha deshonrado a Dios o que le ha robado la gloria a Dios en mi casa.
Yo he quitado imágenes, he quitado cuadros y hoy yo me he dedicado a servir a Dios. En mi casa ya no hay ninguna imagen ni ningún cuadro, solamente está Dios. Pero a veces no entendemos que la idolatría va más allá de una imagen o de un cuadro o de un talismán o de un horóscopo. A veces la idolatría va relacionada con alguna amistad, va relacionada con algún trabajo, va relacionada con algún deporte, va relacionada con algo en lo social. ¿Y por qué puedo decir que eso puede ser idolatría? Porque la idolatría significa en realidad todo aquello que le roba la gloria y la honra a Dios. Y a veces hay personas que prefieren tener una amistad que tener a Dios. Cambian su relación con Dios por tener una relación con una amistad que no es correcta. Hay otras personas que cambian su relación con Dios por un empleo. He visto tristemente cómo hay personas que han cambiado a Dios por un nuevo trabajo, por un nuevo empleo. Hay otras personas que le roban la gloria a Dios y cambian a Dios por un familiar, por un conocido. Pueden ser aún por los padres o por los hijos. Recuerdo que en una ocasión una madre de familia llegó angustiada y abatida porque su hijo estaba perdido en las drogas y cada día que su hijo salía lo rodeaba un espíritu de muerte. Y esta mujer llegó a la iglesia y dijo: yo quiero que Dios haga una obra en la vida de mi hijo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Estuvimos ayudándola, orando por ella. Estuvimos dándole lo que ella necesitaba, la palabra de aliento. Hacíamos oración por ella. Y llegó un momento donde Dios hizo el milagro. Porque Dios comienza un milagro de adentro hacia afuera. Dios nunca va a hacer un milagro de afuera hacia adentro. A veces nosotros pensamos que Dios no contesta las peticiones, pero cada petición que tú le pides a Dios, déjame decirte que en el momento que tú se la pides, es ese mismo momento que Dios empieza a contestarla. La única diferencia es de que a veces no vemos la respuesta en el momento que nosotros le pedimos a Dios la petición, porque la respuesta que nosotros esperamos va a ser la respuesta que va a llegar al final. Dios siempre empieza a obrar de adentro hacia afuera. Y muchas personas creen que la respuesta de Dios no llega. Esta mujer se dio cuenta de que la respuesta estaba llegando, porque su hijo empezó a dejarse de malas amistades, empezó a llegar temprano a su casa, todavía batallaba un poquito con la droga, pero ya no era tan frecuente ni tan seguido. Y esta mujer empezaba a darse cuenta que Dios estaba haciendo la obra, pero llegó un momento donde esta mujer se desapareció de la congregación. Ya no vino a la iglesia. Y yo una vez le preguntaba a Dios, decía: Dios, ¿por qué ya no viene esta mujer a la iglesia si tú estabas haciendo la obra? Llegó un momento donde al parecer recuerdo que yo le profeticé y le dije que su hijo iba a ser un pastor. Y esta mujer se desapareció. Al poco tiempo la encontré a esta mujer y le pregunté y le dije: hola, ¿por qué ya no ha ido a la iglesia? Como a veces les digo a ustedes. ¿Por qué ya han ido a la iglesia, hermanita? La hemos estado esperando. Y me dice: no, es que no tengo tiempo. Y el Espíritu Santo me decía: es una mentirosa. Dígame la verdad, hermanita, ¿por qué han ido a la iglesia? Ay, es que la verdad que se me ha pasado a veces en algunas ocasiones. Y el Espíritu Santo me decía: no es cierto, es una mentirosa. Le decía: hermanita, dígame la verdad, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y la hermanita se me queda viendo como diciendo: ay, este hombre quiere que le diga la verdad. Pues le voy a decir la verdad. Y llega y me dice: ¿sabe por qué yo no voy a la iglesia, pastor? Porque Dios me puso entre la espada y la pared. ¿Cómo que Dios las puso entre la espada y la pared? Sí. Llegó una ocasión donde mi hijo me dijo: mamá, ya no quiero que sigas yendo con los cristianos. Ya no quiero que sigas yendo con los hermanos. Así es de una vez te digo, o son ellos o soy yo. Si tú sigues yendo con los cristianos, yo me voy de la casa. Pero si tú dejas de ir con los cristianos, yo me quedo aquí en la casa. Y le dije, y la respuesta es obvia: prefirió a su hijo que a Dios. Y me dijo: así es, pastor. Y le dije: ¿y es feliz? Cuando le hago esta pregunta, solamente ella empezó a llorar. No me contestó la respuesta, pero tal vez temo imaginarme que ella abandonó a ese Dios que la ama tanto
por alguien que nos pueda amar condicionalmente o egoístamente. Y temo asegurar de que tal vez su hijo siga viviendo con esta mujer, pero ¿qué vida le esté dando a esta mujer? A veces, como cristianos o como personas, somos como esta mujer. Y este solamente es un ejemplo. Yo no sé qué tanto piense usted de sus finanzas y de sus trabajos. Tal vez a lo mejor usted ha limitado a Dios en su relación con Él por el trabajo que usted tiene. ¿Sabe? Me he dado cuenta tristemente que hay muchas personas que han invertido los mejores años de su vida en un empleo, para una empresa, para un trabajo. Y cuando ya estas personas no les sirven para nada, les dan una patada y los avientan a volar. Y les dicen, ya no me sirves para nada, consuélate con esta pequeña indemnización que te doy. ¿Y qué con todos los años de su vida? ¿Se ha puesto a pensar que una persona pensionada ha invertido los mejores años de su vida? Las fuerzas que ella tiene, los tiempos de fuerza y de vigor para una empresa. Y al final, cuando esta empresa ve que ha consumido a esta persona y que esta persona ya no tiene fuerzas y ya no tiene productividad y ya no puede soñar y seguir avanzando, simplemente lo retira con un sueldo y le dice, ya no me sirves. Y tristemente, nosotros hemos caído en esa trampa. Pero cuando Dios nos dice que invirtamos nuestra vida para Él, ¿sabe qué es lo que hacemos la mayoría? Decimos no. ¿Por qué una persona confía más en su trabajo que en Dios? Simplemente porque no confía en Dios como debe de confiar. ¿Por qué una persona deposita más su confianza en las cosas de esta tierra y no en Dios? Simplemente porque no confía en Dios como debe de confiar. ¿Por qué si llegamos tarde a la iglesia, pero para nuestro trabajo no llegamos tarde? Simplemente porque no confía en Dios como debe de confiar. ¿Por qué nos afanamos tanto por las cosas de este mundo y nos preocupamos tanto por el día de mañana? Simplemente porque tenemos dudas de que Dios actúe de una manera correcta. ¿Sabe? Cuando una persona tiene incertidumbre y está intranquila por lo que pueda pasar el día de mañana, simplemente se denota que esta persona tiene temor a que Dios se equivoque el día de mañana en tomar decisiones para su vida. Un cristiano que verdaderamente tiene a Dios en su corazón y que confía plenamente en Él, no se preocupa por el día de mañana. Y no importa que tenga solamente 20 pesos en su bolsillo, no se preocupa por el día de mañana qué ha de comer o qué ha de vestir o qué ha de calzarse, porque sabe que el día de mañana tiene su bendición y sabe que Dios hace todas las cosas perfectas y que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Pero tristemente, hoy en día las iglesias están llenas de personas que dicen que aman a Dios, que dicen que confían en Dios y que dicen que Dios es todo para ellos, pero sus actitudes demuestran que Dios no es el primero. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel confió en los ejércitos de Egipto, confió en los filisteos, confió en los asirios, y llegó un momento donde ellos no pudieron librarlos de las situaciones de dolor que ellos iban a enfrentar. ¿Sabes? Yo quiero animarte en esta hermosa mañana. Que no dejes a Dios, ese ser que te ama, por alguien que te promete estar contigo y que te va a traicionar. Quiero darte algunos textos bíblicos que están en la palabra que nos van a ayudar a entender un poquito más lo que es Dios. ¿Estás conmigo? En el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice la palabra: y esta señal seguirán a los que creen. ¿A los que qué? Y sabes que la palabra creer viene de confiar.
estas señales seguirán a los que confían en mí. ¿Cuáles son las señales de una persona que confía en Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nosotros tenemos una dependencia total de Dios? Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A mí me impacta esta palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Recuerdo que en una ocasión, hace poco, mi esposa y yo salimos de viaje. Nos gusta salir y Dios nos da la oportunidad de salir a ella y a mí como solteritos. Bueno, ya no tan solteritos, porque me encanta llevar a mis nietos conmigo. Me encanta llevarlos porque me gusta enseñarles cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y recuerdo que esa ocasión fuimos a una ciudad llamada Manzanas Brutas, a Ixmiquilpan. Es un pueblito como Abasolo, es un pueblito muy bonito, es un pueblito muy cálido, la gente es muy hermosa, hacen una barbacoa muy rica y es hermosa la gente ahí. Pero es como Abasolo, no tiene buenos hoteles, tiene hoteles limpios, pero no son hoteles de marca. Y recuerdo que esa ocasión fuimos con mi esposa y se nos hizo noche y decidimos quedarnos, porque ese era el plan, quedarnos ahí a dormir. Y fuimos al hotel y descansamos, renté el cuarto del hotel, un hotel sencillo, cómodo, agradable aparentemente. Y yo soy una de las personas que tiene la paz del Señor, Huguito. Yo nada más toco la almohada y yo me duermo. Porque las personas que no tienen paz en su corazón le dan vueltas a la cama para todos lados, tratan la mejor posición, buscan la mejor almohada para descansar, pero no se duermen, porque no hay paz en su corazón. ¿Sí? O posiblemente están luchando con algo. Y recuerdo que yo agarré y me acosté en la cama y me perdí. Pero como a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, me desperté. Como que el Espíritu Santo me hizo así cosquillitas cuando de repente te pican las costillas. Y me desperté y vi que mi esposa estaba con los ojos pelones. Y yo le dije: mi amor, yo sé que estoy hermoso, pero no me contemples tanto. Y me dice: no, es que no puedo dormir. Y dije: ¿cómo que no puedes dormir? No he podido dormir en toda la noche. Y en ese momento me senté en la cama y le dije: vamos a orar, déjame orar. Y empecé a orar, le dije: Señor, yo te quiero pedir en esta noche que tú nos guardes, y todo espíritu incorrecto que esté en esta habitación se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu malo que esté tratando de quitarle el sueño y la paz a mi esposa. Lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de esta habitación. Cuando terminé de orar, le dije a mi esposa: descansa. Me acosté otra vez, toqué la almohada. A la mañana siguiente le dije a mi esposa, cuando estábamos ya desayunando, dije: amada, ¿qué me quedé? Estábamos desayunando. Y le dije a mi esposa: amada, ¿descansaste? Y me dice: Daniel, por favor, cada vez que me lleves a un hotel, tienes que orar y cubrir ese cuarto. Dije: sí, amada, tienes razón. Dije: ¿por qué me lo dices? Porque después de que tú oraste caí como una roca y no me desperté hasta que tú me despertaste. ¿Se da cuenta lo que puede hacer el poder de Dios? En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios. A veces hay demonios que entran a nuestros hogares y sin darnos cuenta. Aún usted tiene que tener cuidado qué tipo de personas invita a su casa. ¿Sabe que una persona lleva consigo una presencia? ¿Sabe usted eso? Y a veces fácilmente invitamos a personas a nuestra casa y nos descuidamos de no proteger nuestra casa. Y hay gente que entra a nuestra casa con un espíritu de inmoralidad, con un espíritu de perversión, con un espíritu de odio, con un espíritu de rencor. Y no lo percibimos.
Y después decimos, pero ¿por qué me estoy enojando tanto? ¿Por qué me estoy alterando de esta manera? ¿Por qué estoy empezando a celar a mi esposo si yo no soy de las personas que lo celan? ¿Por qué estoy inquieto y querer ver cosas que no debo de ver? ¿Por qué de repente voy en la calle y mis ojos como que se me quieren desviar y empiezo a ver ya más por el retrovisor que hacia enfrente? Porque posiblemente hubo alguien que entró a tu casa y que trajo un espíritu malo y lo dejó la esencia ahí. Recuerdo que el día de antier subí a mi carro y yo decía, algo huele feo en este carro. Y recuerdo que se lo presté a mi hijo Josué y le dije el día de ayer, hijo, el carro huele muy feo. ¿Qué, subiste algo en el carro? No, papá, es que el carro huele muy feo, huele a algo que no, como echaba a perder. Y recuerdo que cada vez que me subía al carro era un olor depravante, un olor que no me gustaba, porque a mí me gusta oler a limpio. Y hoy en la mañana me saqué mi carro y dije, oye, tengo que encontrar lo que huele feo. Y agarré y me bajé a donde están los sillones, me asomé por abajo a ver si encontraba algo echado a perder y no, todo estaba bien. Y en ese momento abro la puerta de atrás del carro y veo que los tapetes son color negro, pero veo como una manchita como color gris. Y agarro y veo la manchita y saco el tapete y era como un pedazo como de hule, como con goma, pero olía muy feo, pero se camuflajeaba con el color del tapete. Y cuando lo vuelo dije, esto es lo que estaba apestando feo. Agarré, lo quité del tapete y lo eché a la basura. Y desde ahí el olor se quitó. Algo similar sucede cuando una persona entra a tu casa. Tal vez tú no te das cuenta, pero cuando esa persona se va de tu casa, se va su presencia, pero la esencia que esa persona trae la deja en tu casa. Y tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tener la autoridad. A veces no es necesariamente que una persona entre a tu casa para que deje una esencia. A veces los mismos medios de comunicación dejan esencias en nuestro hogar. ¿Qué tal cuando tú ves una película de terror? Te das cuenta que, yo quiero ver una película de terror. Y ahí compras tus palomitas y la pones a ver a las 12 de la noche y dan las 2, 3 de la mañana y tú bien machín viendo la película. Que estás comiendo las uñas, pero estás viendo la película. Pero termina la película y queda en ti un sentimiento de miedo. Y sabes que una película de terror abre puertas demoníacas para que entren a tu casa. Al hablar de películas de terror, hablo de películas de ocultismo. Y déjame decirte que todas las películas de terror vienen acompañadas de un pacto demoníaco que hacen los satánicos para que cada persona que vea una de esas películas pueda entrar a ese hogar y pueda empezar a tomar posesión de esa vida y de esa casa y traiga temor, inseguridad, intranquilidad y roba la paz. Pero ¿qué tal cuando vemos una película pornográfica? O cuando vemos ciertas películas y que tienen algunas imágenes que no son aptas para nosotros como cristianos. ¿Qué sucede? ¿Sabe que es algo muy peligroso cuando usted ve una película pornográfica en lo oculto? Se da muy común en los hombres. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Pero no por eso no cabe que las mujeres también no puedan ver ese tipo de cosas incorrectas. Cuando una persona, yo a veces, póngase usted a pensar en un hombre, en una mujer, que de repente busca un lugar en lo oculto. O cambiemos solamente de un hombre y una mujer. Veamos a un niño, a un adolescente. Hoy en día tenemos que tener cuidado como padres de familia, qué es lo que ven nuestros hijos. Porque nuestros hijos tienen la ventana abierta para la pornografía. Y a veces como padres de familia, por estar nosotros distraídos o por estar haciendo las cosas que queremos hacer y que no nos distraigan, toma el celular, chamacos, twinkle, toma. Y ahí se va el chamaco y se va a esconder por ahí a ver el celular. Tenga cuidado, porque quién sabe qué esté viendo el chamaco, quién sabe qué esté viendo el niño. Y escúcheme bien, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. A veces no nos damos cuenta que la atmósfera de nuestra casa puede cambiar simplemente cuando una persona se le hace curiosidad ver algo que no debe de ver. Puede ser el padre, puede ser la madre, pueden ser los hijos. Pueden ser personas que viven en esa casa. ¿Y qué pasa cuando un espíritu de inmoralidad entra en un hogar? Lo primero que hace es que promueve el adulterio,
y la fornicación. No está comprobado, pero yo casi tengo la certeza que dentro de un matrimonio que ha estado a punto de ser divorciado o que ha entrado en el divorcio o en la fornicación, antes de eso, la antesala de esto es un espíritu de inmoralidad. ¿Y cómo entra? A través de la pornografía. Se ha puesto a pensar porque hoy en día tantas familias, tantos matrimonios, tanto jóvenes como ya viejos, han batallado con el pecado de los celos, con la inseguridad. Créame, con la mayoría de casos que mi esposa y yo hemos atendido por infidelidad a través del celular, por inseguridades a través del celular, porque hoy en día el esposo no se atreve a dejar su celular en la mesa. ¿Por qué? Porque hay temor. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado de no permitir que su casa sea contaminada. Y cuando usted depende de Dios y confía en Dios, déjeme decirle que el Espíritu Santo le va a mostrar por lo cual usted tiene que trabajar. El pueblo de Israel se desconectó. Y cuando usted se desconecta de Dios, pierde la sensibilidad. En el plano espiritual se conoce como el discernimiento de espíritu. Cuando una persona se aparta de Dios, pierde el discernimiento de espíritu. ¿Qué es perder el discernimiento de espíritu? Que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Eso es perder el discernimiento de espíritu. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando en una familia o cuando una persona se pierde o se empieza a irse más por los dioses falsos? Se empieza a inclinar más por la idolatría. Ya le expliqué lo que es la idolatría, no solamente las imágenes, sino también una relación incorrecta. ¿Qué tal cuando el padre y la madre le prohíben a la hija que ande con ese joven vago, holgazán, perezoso, o que no tiene principios? Yo no sé, hoy en día con mucho respeto, hoy en día las señoritas se inclinan más por aquellas personas que tienen tantas marcas en su cuerpo. Y si usted me preguntara a mí, pastor, ¿para usted es malo ponerse tatuajes? Yo le diría que sí. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tenemos que santificarlo al Señor. Yo recuerdo que en una ocasión un pastor les decía a los padres de familia, hablando de sus hijas, les decía: ustedes tienen que enseñarles a sus hijas que tienen que mantenerse vírgenes, puras y castas, para cuando lleguen con su esposo en las bodas puedan decir: me he guardado para ti. Y este hombre decía, y de la misma manera tenemos que hacer como cristianos. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios, poder decirle: Señor, he guardado mi cuerpo para ti, no me podés puesto ninguna marca. Ahora, ya que entramos un poquito en los tatuajes, ¿por qué una persona se tatúa? No crea que es por gusto, no es porque no crea que es porque tiene placer de tatuarse, no. Eso denota que hay una soledad en su vida. Toda persona que se pone una marca en su cuerpo es porque tiene una soledad en su corazón. Y trata de quitar esa soledad poniéndose una marca en su cuerpo. Joven y señorita que está aquí, o tal vez hombre y mujer, tal vez usted se puso una marca antes de conocer a Dios. Déjeme decirle que no conocía. A veces tenemos cicatrices marcadas en nuestro cuerpo por las cosas que el mundo nos dejó. Pero si usted ya recibió a Cristo en su corazón, ya no se ponga más tatuajes. O tal vez usted conocía de Dios y se apartó del Señor, o fue víctima del enemigo y usted empezó a marcarse en su cuerpo. ¿Qué le recomiendo que haga? Pídale perdón a Dios, porque ya no se puede quitar esa marca, ¿o sí? Ya no. Pídale perdón a Dios, reconozco a Dios y dígale: Señor, hoy me arrepiento y te pido que me ayudes para que desde este momento en adelante yo pueda vivir en santidad para honrarte. Amén. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor por ello? Yo quiero terminar en esta mañana, así como está usted puesto en pie. Yo quisiera animarle. Créame que tener a Dios en nuestro corazón y confiar en Él es la mejor decisión que podemos tener. Créame. Si alguien me dijera a mí: pastor, ¿usted prefiere más a sus hijos que a Dios?
¿O prefiere más a Dios que a sus hijos? ¿Sabe qué le contestaría? Prefiero más a Dios. Porque mis hijos me han traicionado. Ellos me han fallado. Y yo les aseguro que si mis hijos les hicieran la misma pregunta, ¿prefieres más a Dios que a tu padre? ¿O a tu padre que a Dios? Yo siento que la respuesta correcta debe ser: prefiero más a Dios que a mi padre. Porque yo como papá también le he fallado a mis hijos. Y más de una ocasión los he traicionado. ¿Cómo traiciona un padre a su hijo? ¿O cómo traiciona un hijo a un padre? Cuando el padre habla mal de su hijo. Lo está traicionando. ¿Quieres guardar el corazón de tu hijo, padre de familia? Habla con él. No lo exhibas ante la gente. No promuevas su pecado ante las personas que más que ayudarte, te van a cuestionar, te van a juzgar y te van a condenar. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes la certeza de que Dios toma el control. ¿Sabes? He visto con tristeza que muchos padres de familia han renunciado al caminar del Señor porque no han visto la respuesta de su necesidad cumplida. ¿Sabes cuántos años tengo yo pidiendo a Dios por mis hijos? Más de 25 años. Y no veo la respuesta con tanta claridad, pero yo veo una luz que me dice: no te voy a fallar. Yo haré que tus hijos me sirvan y tus ojos verán, porque yo soy un Dios que cumple sus promesas. Y eso es para mí una motivación. ¿Sabe? Las pruebas y las luchas que yo he enfrentado en mi vida solamente me han ayudado a ser mejor, a reconocer mis errores, pero también a entender que hay un Dios que siempre va a estar al pendiente de mí para ayudarme.